El gobierno del general Augusto Pinochet dispuso la suspensión de los servicios informativos de Radio Cooperativa. El intendente de la época, Manuel Torres de la Cruz, se le ocurrió mandar al 80% de los periodistas de Punta Arenas a la isla Dawson, sin preguntar ¿Por qué? por qué, sin hacer juicios, solamente porque éramos periodistas. En el golpe militar se terminó el Chile que yo conocía, para siempre. Tenemos un Chile ahora que me encanta, pero es otro Chile, no es el Chile que éramos nosotros antes. En 24 horas, en el golpe militar, terminaron cosas que para nosotros eran derechos tan naturales que nunca los habíamos cuestionado, como la libertad de prensa. Ese día 11, yo sí, efectivamente salí a trabajar y ver la intendencia. Imagínate, al nivel nuestro, la intendencia rodeada de tanquetas de carabineros. Era una escena que nunca en la vida me podría haber imaginado. A los 4 o 5 días del golpe, citaron a todos los directores de los medios al edificio Diego Portales. Bueno, ya entrar fue como pasar por una zona de guerra. Y luego nos reunieron, apareció un coronel y dijo cuáles eran las pautas de ahora en adelante. Lo que se podía publicar, lo que no se podía publicar, quedaba a juicio del editor. No existía censura, pero si acaso tú publicabas algo que fuera contra los intereses de las Fuerzas Armadas o de qué sé yo qué, el director pagaba con cárcel, pues. Usted tiene derecho a saber la verdad, y la verdad está en los hechos. Y la radio cooperativa, que era una radio que yo sabía que era los demócratas cristianos, por conexiones, no tenía departamento de prensa. Entonces les vendí la idea. Fue difícil, porque desde el primer día nosotros empezamos a hablar de lo que estaba pasando con los derechos humanos. Nosotros aquí dábamos todas las noticias que no era posible escuchar en otras radios y que no era posible leer en la prensa tradicional, llamémosla de alguna manera. O sea, aquí hubo un compromiso con la verdad. Y eso fue calificado como prensa de oposición. Fue el primero que se atrevió y porque al mismo tiempo dio una fórmula, yo encuentro. Por eso duró. Apps, análisis, todo eso que eran militantes, se acabaron. Sí. ¿Te fijas? Porque cuando llegó el momento de poner avisos y que se sostuviera esta cosa con aviso, no se iba a sostener una cosa militante. Se sostuvo. ¿Por qué se sostuvo la cooperativa? Porque era abierta. Los periodistas españoles juran que pasa por Chile. ¿Sí? Sí. Marca lo publicó, claro. Yo leo habitualmente la prensa. Hoy en algún otro diario, en El País o El Mundo, hay una referencia que viene a Sudamérica, básicamente. Yo empecé a trabajar el año 78, primer año de universidad, en una revista que se llamaba Fotosport. Y todos los periodistas se fueron al Mundial de Argentina. Y yo me quedé encerrado en una oficina haciendo todo el trabajo sucio con el Gato Gamboa, que estaba obviamente recuperándose de las múltiples heridas que le había significado su pasado por los campos de tortura, y que estaba tratando de reinsertarse periodísticamente. Y con el Gato Gamboa, en el tiempo que duró la revista, que fue un año más o menos, un poco más, yo desarrollé una relación de discípulo-maestro. Yo odiaba los títulos que me ponía el Gato Gamboa, me hacía... porque eran títulos clarinescos, y yo que quería ser literato, obviamente encontraba que... Una vez hice una nota de 3 arqueros, Roberto Rojas, Funé, no me acuerdo quién más, y le puso 3 en 1, se estiran más que un chicle. Y me acuerdo que estuvimos discutiendo como 2 días, porque yo no quería que saliera ese título y finalmente se lo puso nomás. Detienen a un segundo sospechoso del atentado donde murió el matrimonio Luxinger-Macay en la comuna de Vilcún. El hombre es hermano del primer detenido y ambos serán formalizados bajo la ley antiterrorista. Nosotros con un profesor hicimos una investigación sobre el periodo de la UP. Conseguimos que la Biblioteca Nacional nos dejara ver los diarios que no se podían ver de aquella época, eran los diarios de la UP, digamos. Entonces hicimos un trabajo de investigación sobre los 3 años de la UP
en 3 semestres seguidos, revisando prensa de aquella época. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que a mí, por lo menos, a mí lo que me pareció que ir a la Biblioteca Nacional, poder ver Clarín y leer a Lira Más y qué sé yo, eso te abría un universo. Me gustaba básicamente lo que empezaron a hacer las revistas de oposición en aquella época, el Análisis, el Cauce, la revista Hoy, que tenían notables periodistas en términos de contar historias muchas veces trágicas o muy cruentas, pero contarlas desde el punto de vista literario. Y en ese sentido la María Olivemont, que era fundamentalmente la Mónica González, Pepe Carrasco y mucha otra gente me permitió acercarme también a esa beta periodística que tenía mucho que ver con la política. Me tocó, ¿no es cierto?, digamos, dirigir La Segunda, que era un diario que había tenido muchos problemas y muchas crisis, digamos, desde el año 81 en adelante. Y nosotros nos planteamos como un diario político en un momento que la actividad política estaba prohibida. Como es obvio, tuvimos los mayores problemas, ¿no es cierto? En un momento dado yo tuve que dejar de ejercer esa función, digamos, y partir de viaje, y cuando uno volvía ya había otro ministro o se aflojaba. Y era una ida de retrocesos y de avances. Para empezar, el director, Filippi, un tipo de militante que ya había llegado a un nivel donde el partido no era capaz de darle órdenes, sí. Más bien al revés. Después estaba Abraham Santibáñez, que era un director súper disciplinado, súper ordenado, fue el teórico de la fórmula Time y del periodismo interpretativo en general. También Guillermo Blanco, que eran mis colegas más avesados. El Gato Gamboa. El Gato Gamboa es una historia particular porque él llegó del exilio y entró a trabajar a la revista Hoy. Le dio la pasada a don Emilio Filippi, un gran periodista que además tuvo mucha valentía y nos aceptaba a todos, no hacía discriminaciones ideológicas, nada. Nadie estaba registrando ni reportando lo que pasaba con las Fuerzas Armadas y con el gobierno militar. Las dos cosas tenían relación estrecha, digamos, ¿no? Para llegar a una tú tenías que más o menos dominar la otra. Y ese fue el encargo que me hizo Filippi. Y fue un poquito el germen, si tú querías, un poquito el germen intelectual de lo que sería el diario de la época. Pues. Yo creo que ahí es fundamental el editor, que era Andrés Braithwaite, que quería escribir bien. Y escribir bien significaba no solo escribir claro, sino entretenido. Todas las informaciones a las cuales uno accedía era información muy indirecta y lo importante era escribirla bien, mezclarla de manera entretenida e ironizar y reírse de Pinochet, porque en el fondo también estaba eso como trasfondo. Yo creo que la gracia del APSI era que éramos una generación joven, que para nosotros la Unidad Popular no era un trauma personal. Pero para los jefes de ustedes sí. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que ahí hubo algo bien notable. Yo creo que la dirección de la revista se dio cuenta que ellos de periodismo sabían poco. Yeah. Y finalmente, en algún momento, en el APSI en particular, el equipo periodístico era bastante autónomo. A ver, tan autónomo que nosotros corregíamos las editoriales del editor y del director y se las cambiábamos, no solo estilísticamente, también de contenido a veces. Cuando me dicen la idea de teleanálisis, yo digo, ¿por qué no hacemos lo mismo con video, con el VHS? Acá están en todas partes. No grabemos el Conversando con, hagamos un programa completo, con imágenes que no salen en ninguna otra parte. Le pregunté si era posible estos gallos, y los gallos dijeron que sí. Se consiguieron una segunda cámara y partimos así, con esa idea de hacer una suerte de noticiario alternativo, más lento, más pausado, probablemente más fome, pero con ese objetivo. Yo siempre me impresiono del valor que tenían los cabros de la época para sacar las cámaras y meterse donde se metieron. Hoy día es medio papaya, qué sé yo, enfocar todo y bendito sea, digamos. Esta es la normalidad que debería ser. Está todo bien. Claro. Somos una generación que aprendió a reportear cojeando, digamos. O sea, yo no tenía acceso a fuentes oficiales. Entonces, gran parte de mi trabajo de reporteo era leer sistemáticamente todo. Entonces buena parte de mi reporteo era leer las editoriales del Mercurio, La Tercera, La Última Noticia. Leer entre líneas. Y usar lo que ellos publicaban para hacer ver lo que habían escrito entre líneas. Yo andaba metido en muchas actividades sociales, con la iglesia, sin la iglesia, y de repente un amigo mío que era sociólogo, había sido compañero de curso mío,
hacía clases de esos que hacen carabineros para ascender. Y uno me dijo, llegó a mi casa, pero blanco. Me dijo, el jefe de la inteligencia de carabineros, que es mi alumno en estos cursos para ascender, me mandó a decir que estabas muy inquieto. Tú comprenderás que en 2 meses yo estaba en Santiago consiguiendo o pega o beca. Yo nunca escribí un reportaje en que no estuviera un arquitecto, un poblador, una dueña de casa, un profesional, un periodista de un diario de los permitidos oficialistas, muchas veces. O sea, había una cadena de personas que te ayudaban a riesgo de sus vidas con información para que tú después, que tenías el privilegio de poder escribirlo, lo armaras y saliera con tu nombre. Porque con tu nombre, porque había que enfrentar y dar la cara. Había salido a la radio chilena, llegué a la revista Hoy, y los primeros días me toca salir a reportear casi de guardaespaldas de Odette Mañé, que ella era más avesada, a pesar que es más joven que yo, y como yo era grandotote, qué sé yo, me dijeron, mira, acompaña a esta chica a la Odette porque tiene que ir a reportear unos temas y es medio complicado lo que estaban investigando. Era la muerte de un estudiante de periodismo, Chico Jara, y de la golpiza a su novia, qué sé yo, que habían sido secuestrados, torturados, y él falleció, poco después que lo soltaron en la calle. Entonces lo tengo que acompañar, y me decía, mira el descaro. Y yo miraba a los lados, pero mira con discreción, y yo miraba, no veía nada. Nos estaban siguiendo. Me estuve como convenciendo un poco de que mi profesión me amparaba, me prestaba una especie como de escudo protector, hasta el 7 de septiembre de 1986. Y cuando sacan a Pepe Carrasco en la noche, le meten 13 balazos en la cabeza y lo arrojan al lado del Parque del Recuerdo, los periodistas recibimos un mensaje que fue inequívoco. Mire, compadre, si es que alguna vez había algo que protegía a los periodistas por el hecho de ser profesionales de la comunicación, ya no. Él era dirigente del Colegio Periodista, periodista de la revista Análisis. No tenía nada que ver en el atentado a Pinochet del día anterior. Pero el mensaje fue clarísimo y lo recibimos todo, pero entiéndeme todo. Y fue probablemente ese el momento de mayor miedo